Muy buenas, mi nombre es Minatox. Chicos, el día de hoy vengo a traerles un proyecto llamado Archie-World. Muy bien. Es un proyecto que me ha llamado la atención por la cantidad de personas que tienen en su Discord. Si no me equivoco, son más de 63.000 personas que ya están dentro del Discord de este proyecto. Y lo siguiente que he visto es, según los videos que tienen, es que tienen un mapa extenso. Lástima que no he podido jugar su beta, porque si no hubiera tenido como que más información dentro del juego. Pero antes de mostrarles, yo creo que sería bueno ver un videito. Eh, He estado viendo un poquito de los videos y cositas del proyecto y tiene una pequeña similitud en el tema de mapa global de WoW. Muy bien. Aunque también se parece un poquito a Mir 4. Por lo que vemos aquí, el personaje que está usando es una arquera. Prácticamente el sistema de leveleo va a ser haciendo misiones, completando las diarias. Me está gustando el tema de que hay que salir en grupo o también se puede ir individualmente, ya sea hacer misiones, las diarias y bastantes cosas que vamos a ver dentro de todo el mapa, dentro de todo el mundo. ¿Vieron? Este es un pequeño market o auction house que hay dentro del juego donde vamos a poder vender, en este caso, las armas, armaduras, materiales que saquemos. O sea, prácticamente viene muchísimas cosas dentro. Muy bien. Si ven esta cosita que está aquí, esta B es de la moneda que va a estar también dentro del juego llamada BSLT. BSLT. Muy bien. Y si me preguntan qué es la BSLT, es una moneda que vamos a poder prácticamente ganar. Pero para ganarla vamos a tener que intercambiarla. Muy bien. La moneda principal del proyecto, la que vamos a poder ganar dentro de él, es la moneda Archer. La moneda Archer se va a poder cambiar por la moneda BCLT. Y la moneda BCLT se va a poder cambiar por la moneda T-Bora. Siento que va a ser algo un poquito complicado, pero yo creo que sí se va a dar. Y si me preguntan por qué complicado, porque van a haber varios intercambios. Ya les voy a mostrar todos los intercambios que por los momentos se ven. Hemos visto un poquito del tema del mapa, de los bosses, de las misiones. Está interesante, me gusta, me está gustando el proyecto. Por el momento hay un sistema de preregistro, muy bien. Se acaba, si no me equivoco, el 31 de este mes. Es por eso que he dicho, vamos a subir el video porque así los muchachos tienen tiempo de poder preregistrarse, poder adquirir las recompensas que van a dar por estar preregistrado. A ver, esta es la página principal. Esto es el anuncio de preinscripción donde te van a entregar las recompensas y aquí vamos a poder ver cuáles son las recompensas. Para las personas que se preregistren antes del 31 de agosto, van a recibir 1000 arquero o archer. Al traducirlo o al devolverlo al inglés va a salir como archeon. Muy bien. El archeon es la moneda que vamos a farmear dentro del juego, la cual del archeon la vamos a poder cambiar a la moneda BSLT. Muy bien. En este caso, las personas que quieran adquirir BCLT previamente van a tener que comprar un paquete que actualmente cuesta $50 más o menos, he visto. Vamos a ver. El paquete de preregistro, a ver, no sé si es tan necesario comprarlo, porque tampoco sabemos cuánto es la cantidad o cuánto va a costar el token. El paquete no sé la verdad si es que vale la pena. Por lo visto, esto es lo que nos van a dar. Nos van a dar una caja de disfraces, prácticamente un outfit. Muy bien. Nos van a dar un almacén en cualquier lugar por 90 días. Puedo usar el almacén invocando en cualquier lugar del mapa. Tiene un enfriamiento de 1 minuto. Ok, prácticamente es como un almacén privado que vas a poder llevar a cualquier parte del mapa. Excelente. Es como que si ves que se llena tu mochila, tranquilamente puedes ir guardando cosas allí para quedarte un más tiempo en algún lugar, leveleando algún spot. A ver, y te van a dar una caja de vestuario normal
2 EA. Puedes adquirir uno de un total de 98 vestuarios. Muy bien. Y aparte te van a dar 500 BCLT. Muy bien. El precio del BCLT aún no lo sabemos, chicos. Otra de las cosas que hemos estado viendo es la siguiente. Las personas que han podido participar dentro del Alpha Test van a poder también recibir gratuitamente sus 300 BSLT. Muy bien. Cabe destacar que para que les hagan la entrega de cualquiera de estas recompensas, si es que han podido, al menos si han hecho el tema del preregistro, recuerden que tienen que crearse una cuenta. Ya la cuenta la pueden crear. Según he visto, es como que un poquito más recomendable vincular algún correo si lo quieren hacer de manera más rápida. Y después de vincularlo, tienen que conectarse a su MetaMask y estar, si no me equivoco, tienen que activar la red de la BoraChain. Vamos a expandir esta parte para que puedan ver cuál es la BoraChain. Expandir vista. Esta es mi cuenta Betamax. Esta es la red BoraChain. No sé en qué momento me han regalado los 100 bigas. Este es el gas que te van a cobrar por, en este caso, por estar usando la BoraChain. Y la BoraChain la vas a poder añadir tranquilamente cuando te crees la cuenta. Miren. Ya que estamos aquí, voy a cerrar sesión. Voy a darle a iniciar sesión. Ustedes la van a dar en inscribirse. Yo, como ya tengo cuenta, voy a conectarme directamente desde mi Gmail. Vamos a esperar a que cargue. Muy bien, ahora vamos a ir a mi info. En esta parte aparece mi cuenta, la de Gmail, y aún no aparece en este caso mi MetaMask registrado con AboraChain. ¿Por qué? Porque aún no le he dado en OK. Muy bien. Traten, una vez ustedes le den en OK, les va a aparecer como una confirmación en el MetaMask, les va a añadir la nueva wallet, la nueva red también, y si no me equivoco, el token. Y listo, ya estoy suscribido. Mi wallet, una vez tengan de la siguiente manera su email en la parte de arriba y su wallet en la parte de abajo que corresponda a la misma wallet de la MetaMask, ya estarían inscritos correctamente. Muy bien. Por el largo tiempo que ha tenido el proyecto han estado dando airdrops, fancar, varias cositas por allí. Hasta han regalado LANs. Actualmente las LANs se están vendiendo por OpenSea. La Fandom Carto también. A ver, no les voy a mostrar esa parte porque para el tema de los NFTs creo que no... En lo personal he consultado eso con los administradores. Y me han dicho que sí se va a poder ganar los tokens en modo free to play. Claro que todos nosotros sabemos que si uno tiene algún NFT es como que un poquito más rentable. Muy bien. Vamos a mostrarles esa pequeña conversación. Fue aquí en general. Eso fue el día 13. Entonces por aquí le hago la pregunta, le digo, buenos días. ¿Se va a poder jugar? No, bueno. Para jugar Archer World voy a necesitar algún NFT. O puedo jugar en free to play. Entonces, por aquí me responde uno de los soportes del juego. Me dice, puedes jugar tranquilamente cuando el juego salga en modo free to play. Bien. Le envío un corazoncito de I love you. Luego le pregunto, ni siquiera sé lo que le he escrito. A ver. Playing for flavor. Ok. Jugando gratis voy a poder ganar token. O voy a necesitar un NFT para ganar más token. Entonces, la persona que está aquí es como un usuario, así tal cual como yo, y me respondió que es obvio que, o es probable que invirtiendo cero no voy a poder ganar una gran cantidad de tokens. Muy bien. Pero yo creo que ahí hay un error, porque si vas a poder vender ítems, hierbas, cosas dentro del juego en el market, yo creo que sí se va a poder sacar una buena rentabilidad. Entonces lo que él me recomienda es invertir 300 BLST, que es como para comprarme o rentar una pequeña tierra. Muy bien, pero que todo es especulativo. Entonces ahora sí me vuelve a responder uno de los soportes del proyecto. Y me dijo lo siguiente, puedes ganar token BLST a través del intercambio en el juego, vendiendo artículos, etc. Muy bien.
Más o menos eso es a lo que me refería anteriormente. Puedes ganar esto al 100% de forma gratuita, pero por supuesto que si gastas dinero o posees un NFT terrestre, vas a empezar con un mejor pie. Sí, puede que sí, pero están carísimos en este momento. Si no me equivoco, los terrenos están alrededor de los $900 y en la página de la Bora Chain están más caros todavía. Hasta allí fue todas mis preguntas. No les he escrito más. Creo que he quedado satisfecho por los momentos. Y vamos a ver un poquito del tema más del proyecto como tal. Esto es muy importante. La chain en este caso, sí, todo bien, todo chill. Que el tema de que vas a poder ganar token dentro del juego. Ahora creo que lo más importante sería el tema del retiro. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos usando la red de Bora. Cabe destacar que la red de Bora también va a estar, prácticamente la red de Bora eh, está incluida en la CLI también. Muy bien, ¿qué significa? Que la red de CLI tiene como una BS Scan. ¿Qué es una BS Scan? Es donde todas las transacciones, todo, en este caso, las cuentas, la wallet, tú puedes revisar aquí todo el historial que has hecho, las transacciones y todo el procedimiento. Entonces, todas las transacciones que pase en la red de la Bora Chain se van a poder ver en el copium de la CLI, o sea, aquí, bueno, en el scope. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que aún no está incluido en nada de eso. Porque he estado revisando el tema tanto como del hasta para el bridge. ¿Por qué? Porque sí, sabemos que el clay se va a poder estar usando dentro en este caso, de los intercambios. Muy bien, miren esto. Miren aquí, este es el equipo, muy bien. Este es el intercambio. Muy bien. ¿Y por qué les dije que en este caso se va a utilizar en el intercambio? Por lo siguiente. Está el BCLT y está la moneda Bora. Muy bien. La moneda Bora, aparte de tener en este caso una wallet como tal, tiene su página. Esta es la página de Bora, la cual tiene varios partners que ya los conocemos. Como cuáles, lo más en este caso conocidos son WeMate, Sandbox, XL Game, que es prácticamente la empresa que está trayendo el jueguito que en este momento que vamos a entrar, que sería Archeword. La Bora Chain también tiene lo siguiente, tiene su propio mercado NFT, muy bien. Dentro o del cual, si tú quieres comprar un ejemplo, algún NFT, para hacer la compra de aquí vas a tener que usar vamos a decirle, el Wemis Credit de la Bora Chain. La Bora Chain tiene también su Wemis Crédito, pero llamado T-Bora. Muy bien. Entonces, tiene un proceso de intercambio un poquito largo. Cuando tú tengas Bora, vas a tener que cambiarlo por T-Bora si quieres comprar algo, en este caso dentro de su market. Pero cuando tú quieras retirar tu dinero, vas a tener que intercambiar, en este caso, los T-Bora por la moneda Bora. Muy bien. Yo ya lo tengo registrado aquí, el T-Bora y el Bora. Muy bien. Cabe destacar que esta moneda que está aquí también la vamos a poder intercambiar por la moneda Clay. Entonces a eso voy. Que utilizando... recuerden que para usar el Clay Swap directamente desde la página del Clay, van a tener que usar la red de Clay. Muy bien. En esta parte ya van a poder intercambiar sus Boras por Clay o viceversa. Muy bien. Y así tranquilamente enviarse, en este caso, su moneda Clay a su Binance, a donde ustedes prefieran, muy bien. Pero para que esto pase, ellos van a tener que añadir el sistema de bridge. Esperemos que lo hagan así o que lo hagan de otra manera más factible para que no hagamos tantos movimientos. Muy bien. Según he visto en el tema de dónde está, en el scope, hay una opción que dice bridge. Como le dije en su momento, no está añadido correctamente o no han añadido todavía la red de Bora. Entonces, lo que he estado pensando es que por este medio se podría intercambiar de la wallet de la Bora Chain a la Clay Chain. Pero no está nada confirmado todavía. Sería la mejor opción para poder intercambiar nuestros tokens y de aquí tranquilamente hacer el intercambio desde la Clay Swap, cambiando los Bora por la Clay y
después a nuestra wallet de Binance. Muy bien. Antes de finalizar esto, chicos, por aquí están los requisitos del sistema operativo que necesitan, todos los requisitos para que puedan jugar el juego de Archewar. El sistema operativo tiene que ser como mínimo Windows 8.1. Muy bien. Y lo recomendado sería el Windows 10. Un procesador Intel, ¿sí? Un Duo, un Intel Core Duo. Muy bien. 2 GB de RAM. Creo que no están pidiendo muchos requisitos, si se han dado cuenta. ¿Sí? Prácticamente va a ser bien accesible para una mayor cantidad de personas. Pesa 90 GB. Esto sí, creo que sí va a haber un mundo completamente extenso. Muy bien. Ok, chicos. Prácticamente toda la información que les he dicho, toda la información que les he mencionado es sacada de aquí. Muy bien. Es un intercambio largo, sí. Vamos a ver qué tan buena van a estar las ganancias, chicos. Esperemos que todo nos vaya bien. Aún no hay fecha de salida del proyecto, pero tengo entendido, según ha mencionado en el chat del Discord, que una vez acabe el final del preregistro, que sería el 31 de este mes, después de ello va a salir el proyecto. Tal vez no salga el siguiente día, pero en el transcurso de estos días ya va a estar saliendo. Muy bien, ya van a ir avisando más o menos cuánto va a salir y todo eso. Y nada, chicos, espero que la información les haya servido y su amigo Minatox se despide hasta un próximo video. Nos vemos. Goodbye.